Lo primero que quizá debamos definir es qué es una expresión algebraica, puesto que eso es lo que vamos a sumar, ¿verdad? Vamos a sumar expresiones algebraicas. Sobre todo, queremos familiarizarnos con este término llamado polinomio. Seguramente ustedes ya los han tratado antes, ¿verdad? ¿Qué es un polinomio? Bueno, es la unión de uno o más términos por medio de los signos de suma o de resta, ¿verdad? O sea que un polinomio son varios términos, de hecho ese es el significado de la palabra, ¿verdad? Una palabra compuesta de dos partes, poli y nomios. Poli quiere decir muchos o varios, y nomios términos. O sea que usted, perdón, ahí va a tener varios términos. Estos van separados por los signos más o menos. Para que usted se haga una idea, pues expresiones tales como 3x más 2 o x a la 2 más y a la 3. Bueno, estas son expresiones algebraicas. Pues aquí ponemos agregarle, ¿verdad? Más 4 o algo así por el estilo. Y independientemente cada uno de estos se les llaman términos. El signo más los une, ¿verdad? O sea que esta es una expresión que tiene dos términos. Esta es una expresión que tiene tres términos. Puede llevar signo menos también, ¿verdad? En lugar del signo más. También es posible. Entonces nosotros queremos aprender la forma de realizar las principales operaciones algebraicas con polinomios y en general con expresiones algebraicas, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de términos hay una clasificación para los polinomios. Por ejemplo, si usted solo tiene un término, entonces eso se llama monomio. Si tiene dos términos, se llama binomio. Si tiene tres, trinomio, y de ahí para adelante, pues todos se llaman polinomios, ¿verdad? Ya no tienen nombres especiales. Lo primero que uno aprende a hacer con estos términos, pues es la suma y la resta, la adición y la sustracción. Entonces, si quieren, nos centramos en eso primero. Cuando usted lea aquí adición y sustracción, en realidad estamos hablando de suma y resta, ¿verdad? ¿Cuál es la clave cuando hablamos de la suma y la resta de expresiones algebraicas? Hay un término clave y es los términos semejantes. Tenemos que definir esto. Cuando dos o más términos son semejantes. Hay un principio que a uno le enseñan en la escuela y que sigue siendo útil aquí, ¿verdad? También en la universidad. A uno le dijeron siempre, sume manzanas con manzanas y naranjas con naranjas, ¿verdad? Es un principio básico. Uno solamente puede sumar cosas iguales. No tiene sentido pensar en cuántos son dos uvas más tres manzanas, ¿verdad? Le sale un cóctel ahí que es indescifrable. En cambio, si a usted le dicen cuántos son 5 naranjas más 6 naranjas, la suma tiene sentido. Lo mismo acá, ¿verdad? Entonces, dos o más términos son semejantes cuando tienen las mismas variables con los mismos exponentes. ¿Ok? Cuando eso sucede, entonces nosotros, para realizar la suma o la resta, pues sumamos o restamos los coeficientes de términos semejantes. 5x más 7x. Pues estos dos son términos semejantes. ¿Cómo lo sé? Porque tienen la misma variable con el mismo exponente, ¿verdad? En ambos casos es la x. Observen que no hay una x y otro x al cuadrado. Ambos son x. Tampoco es que uno es x y el otro y. Entonces son términos semejantes, ¿verdad? La clave es esta, ¿verdad? La misma variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Estos números que aparecen a la par de la variable. ¿Ok? Y la variable solamente la copiamos. Es decir, si usted tiene 5x más 7x, la respuesta es 12x.
Así sumamos los términos semejantes. Pues de manera similar, digamos, si usted tuviera algo como, suponga, 4x elevado a la 5 menos 12x elevado a la 5. Entonces, ¿qué sucede aquí? También son términos semejantes, porque en ambos casos la variable es la misma y el exponente es el mismo. Miren, no estaría bien, o sea, no pudiéramos hacer nada si fuese así. 4x a la 5 menos 12y a la 5. ¿Por qué? No son términos semejantes. Es cierto, ambos están elevados a la 5, pero una es x, mientras que la otra es y. Tampoco podría hacer nada si fuese así. 4x a la 5 menos 12x a la 3. No los puedo sumar, más allá de dejarlo expresado así como está. Razón, tienen la misma variable, pero ¿qué pasa con los exponentes? No son los mismos. Así que no podría hacer nada. Bueno, pero volvamos a la situación inicial. Era esta. Entonces aquí simplemente hacemos la operación que tenemos en los coeficientes. 4 menos 12 es negativo 8. Y miren, el x a la 5 solamente lo copiamos. Es como si usted dijera 4 manzanas menos 12 manzanas. Negativo 8 manzanas. ¿Verdad? Ese x a la 5 es el término semejante. Entonces, así de sencillo funciona la suma y la resta. Repito, hago énfasis. Los términos que no son semejantes no pueden combinarse. ¿Sí? Así de la manera en que nosotros lo estamos viendo aquí, no se puede hacer. Simplemente se deja así como está la expresión. Por supuesto, en una expresión algebraica no siempre tiene que haber una sola variable. Hay expresiones en las que quizás usted se encuentre más de una variable. Digamos algo como 3x z al cubo menos 5x z al cubo. Esta es una expresión algebraica en la que hay dos variables, pero son expresiones semejantes, son términos semejantes. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabemos? Hay dos variables, es cierto, pero en cada caso las mismas variables están elevadas a los mismos exponentes. Y esa es la clave. La x está a la 1 en el primer término, en el segundo también. La z está a la 3 en el primero, en el segundo también. Esa es la clave para que nosotros podamos operarlos. Digamos pues que aquí 3 menos 5 es negativo 2 y copio las mismas variables con los mismos exponentes. ¿Ok? Esa es la manera así de sencilla de realizar sumas y restas de expresiones algebraicas. Sin importar cuántos términos tengan, lo importante es ir identificando los términos semejantes e irlos reduciendo. Eso es lo más importante que usted tiene que hacer. Identifique cuáles son los términos semejantes y reduzcan. Vamos a ver una expresión un poco más compleja. Por ejemplo, si nos dicen 3x a la 2 menos 5xy más 7y a la 2 a 7x a la 2 menos 2xy a 4y a la 2 más 6. Pensemos en esta operación. Aquí es importante que determinemos el orden también. ¿Cómo se resta? Fíjense, es a 7x a la 2 menos 2xy más 4y a la 2 más 6 que le vamos a restar 3x a la 2 menos 5xy más 7y a la 2. O sea, en otras palabras, pues, la operación es esta. Es esta la resta que tenemos que hacer. Esta expresión menos esta otra que voy a meter dentro del paréntesis. ¿Ok? Es esto lo que tenemos que hacer. Fíjense, cuando nosotros vamos a restar dos expresiones que son más complejas, que tienen más términos, la regla general nos dice que cuando yo tengo paréntesis y antes de ese paréntesis hay un signo menos,
Yo puedo quitar los paréntesis, pero cada número o cada expresión, cada término de lo que está dentro deben de cambiar de signo. ¿Por qué? Es una simple aplicación de la propiedad distributiva. Este menos se multiplica por 3x a la 2, negativo por positivo me va a quedar negativo, así que terminará siendo menos 3x a la 2. Este menos se multiplica con este menos 5xy y menos por menos resultará ser más 5xy. Y este menos por este más, menos por más da menos, así que resultará ser menos 7y a la 2. Digamos que eso se resume en que yo puedo quitar los paréntesis, pero debo de cambiarle el signo a cada uno de estos que están por aquí. Así que al final la operación quedaría así, miren, menos 3x a la 2 más 5xy y menos 7 al cuadrado. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Una vez que hemos simplificado esto, identificar cuáles son los términos semejantes y reducirlos. ¿Ok? Ese es nuestro trabajo. Entonces, por aquí nos damos cuenta nosotros, eso ya es de simple observación, ¿verdad? Que 7x a la 2 es semejante con menos 3x a la 2. Por inspección nos podemos dar cuenta. ¿Cómo sé yo que son semejantes? Misma variable, mismo exponente. Así es que lo simplifico. ¿Qué pasa si yo hago la simplificación de 7x a la 2 menos 3x a la 2? 7 menos 3 da como resultado 4. Entonces tengo 4x a la 2. Después de eso, tengo menos 2xy. ¿Hay algún término semejante? Es decir, algún otro término que tenga x y y con exponente 1, ¿verdad? Porque no tiene exponente. La respuesta es sí. Aquí está su término semejante. Ahora usted pregúntese, ¿cuánto es menos 2 más 5? Usted y yo sabemos que menos 2 más 5 pues, es, ¿verdad? Excelente. Y copio los términos, ¿verdad? Las variables que son comunes a ambos términos. De igual manera empiezo a buscar para 4y a la 2. ¿Hay algún término semejante? La respuesta será sí. Por aquí está. Entonces hacemos la operación. ¿Cuánto es 4y a la 2 menos 7y a la 2? Nosotros sabemos que 4 menos 7 es menos 3, ¿verdad? Y le ponemos aquí y al cuadrado. Ahora, fíjense en este detalle. Para este 6 no vamos a encontrar ningún otro término semejante, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos semejantes cuando solo es numerito así? No hay letras, no hay variables. Pues otro numerito, ¿verdad? Sería su pareja. Otro número suelto. Fíjese, hay otro más 5, un menos 3, un más 8. Otra constante, pues. Pero como no lo hay, ¿qué creen que procede en este caso? Colocaría solo el 6. Excelente. Lo copiamos. Ya estuvo. No hay otro término con el cual combinarlo, ¿verdad? Solo podemos combinar términos si son semejantes. ¿Ok? Si no lo son, no los podemos combinar. Este es el caso de la resta. Si fuese suma, procedemos de manera similar. La única diferencia es que cuando usted suma, puede quitar los paréntesis y no hay que cambiar los signos, ¿verdad? Porque cuando usted multiplica por un número positivo, no cambia el signo. Es decir, supongan ustedes que nos cambian aquí la instrucción para esta expresión. Y en lugar de eso nos dicen, ¿sí? ¿Cuál será la diferencia? Perdón. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, que aquí si la instrucción es sume, entonces este menos que tenemos aquí, en lugar de este menos, iría un más. Y miren lo que sucede. Positivo por positivo seguirá dando positivo.
positivo por negativo, este de aquí, más por menos, seguirá dando menos, o sea que este conserva su signo. Más por más, seguirá dando más. O sea que yo puedo quitar los paréntesis y no pasa nada con los signos. Esto sería así. Más, puedo poner esta expresión. ¿Lo ven? 3x a la 2 sigue igual, menos 5x a la y sigue igual, y 7y a la 2 también sigue igual. Solo cambia cuando es resta. Cuando es resta, sí. ¿Cuál cambia? El segundo término. El primero nunca, ¿verdad? El primero se mantiene. Pero aquí, aquí seguimos este orden, ¿verdad? Claro, aquí se pueden simplificar términos también. No nos va a dar la misma respuesta porque ahora estamos sumando. 7x a la 2 más 3x a la 2 me da 10x a la 2. Por aquí, menos 2xy menos 5xy menos 2 menos 5 son menos 7xy. 4y a la 2 más 7y a la 2 nos quedará más 11y a la 2. Y bueno, el más 6 quedará ahí siempre. Más 6. Esta sería nuestra respuesta, ¿no? Usted puede comparar que no es la misma, ¿verdad? Aquí arriba nos quedó otra cosa, ¿no? ¿Sí? Nos quedó esto. Claro, era de esperarse. Aquí estábamos restando, aquí estamos sumando. Pero bueno, digamos que la cuestión importante a aprender aquí es identificar los términos semejantes y cómo se reducen. Una vez que usted sabe eso, ya no hay nada más que decir, ¿verdad? Eso es todo ya. Ya sabe sumar y restar expresiones algebraicas. De la otra operación que nos vamos a ocupar es la multiplicación. De esa vamos a hablar hoy, ¿verdad? De la multiplicación también. También queremos aprender a dividir. Pero primero vamos a hablar de la multiplicación. A ver, ¿cómo multiplicamos expresiones algebraicas? Para multiplicar dos expresiones algebraicas, hacemos uso de la propiedad distributiva. ¿Ok? Hay casos que son más sencillos que otros. Por ejemplo, el caso más sencillo es en el que de las dos expresiones que estamos multiplicando, hay una que solamente tiene un término. Observen que ahora cuando vamos a multiplicar tenemos que cambiar el chip. Porque para multiplicar dos expresiones algebraicas ya no se necesita que sean términos semejantes. Eso aplica para la suma y para la resta. ¿Ok? Pero no para la multiplicación. Aquí no funciona, ¿verdad? Tal cuestión. Simplemente es la propiedad distributiva y lo que sí nos va a ser útil son las reglas que hemos aprendido para multiplicar exponentes, ¿verdad? Vamos a ver, empecemos desde los casos más sencillos. Suponga usted que tiene negativo 2 multiplicado por, pongamos aquí una expresión cualquiera. Z menos 3W más R a la 3. ¿Cómo se lleva a cabo esta multiplicación? Repito, utilizando la propiedad distributiva. ¿Cómo es la propiedad distributiva? Bueno, esto que está aquí afuera se multiplica por cada uno de los que está aquí adentro. Así. Primero menos 2 con Z, luego menos 2 con menos 3W y por último menos 2 por R al cubo. ¿Y cómo se llevan a cabo las multiplicaciones? Pues se multiplican coeficientes con coeficientes y variables con variables. En este caso, observa que este de aquí, el menos 2, no tiene ninguna variable. ¿Sí?
Entonces, solamente lo vamos a ir multiplicando con los coeficientes. ¿Cuánto es menos 2 por z? Menos 2z. ¿Cuánto es menos 2 por menos 3w? Solamente multiplicamos coeficientes, las variables las copiamos. Menos 2 por menos 3 es positivo 6. Así que vamos a poner aquí más 6w. Y finalmente, menos 2 por r, nos queda menos 2. Y copio r al cubo, ¿no? Cuando yo decía menos 2 por r es por el coeficiente, pero como el coeficiente es 1, menos 2 por 1, menos 2, ¿verdad? Y copio r al cubo. Esta sería mi respuesta, ¿no? Menos 2z más 6w menos 2r al cubo. Propiedad distributiva es la clave para poder operar aquí, ¿verdad? Observen que la situación se pone mejor si tenemos variables con exponentes, más de una variable con más de un exponente, en estos casos, ¿verdad? Aunque solo sea un término, por ejemplo, x por y elevado a la 3 multiplicado por, pongamos por aquí, x a la 2y menos x y a la 3 menos 5x. Entonces, aquí será importante que usted recuerde las propiedades para multiplicar exponentes que tengan la misma base. ¿Por qué le menciono esto? Porque otra vez va a aplicar la propiedad distributiva. Es decir, este término lo va a multiplicar por luego este por y luego ese mismo por este último. Eso no cambia. Pero por favor, preste atención que las expresiones sí, ¿verdad? Ahora es xy al cubo por x a la 2y. Estamos multiplicando potencias que tienen las mismas bases. Claro, multiplicamos las x con las x y las y con las y. Particularmente, estarán de acuerdo ustedes en que x por x cuadrado me debe de quedar x elevado a la 3. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan, verdad? Cuando tenemos multiplicación de potencias con la misma base, se copia la base y se suman los exponentes. Eso es lo que hemos visto en clases anteriores. De manera similar, y a la 3 por y debe de quedarme y elevado a la 4. Bueno, entonces ya hizo la primera multiplicación. Pero observe que fue importante recordar las reglas de las potencias, ¿verdad? Las propiedades que tienen. Ahora aquí, xy al cubo por menos xy al cubo, lo primero que hay que decir es que positivo por negativo, pues me va a quedar negativo, ¿no? Luego, si usted multiplica x por x, le va a dar x a la 2. Ya explicamos por qué, ¿verdad? Se copia la base y se suman los exponentes. Y aquí, y a la 3 por y a la 3, me va a quedar y elevado a la 6. Otra vez, copia la base y suma los exponentes. Finalmente, ¿qué pasa aquí? Xy a la 3 por menos 5x. Saquemos primero el coeficiente, ¿vale? El de este es 1 y el de este es menos 5. 1 por menos 5 nos da como resultado menos 5. Y finalmente, aquí es donde usted tiene que tener cuidado. Mire, x por x le da x a la 2. Pero tome nota de que y no tiene con quién multiplicarse aquí en este término. Entonces, ¿qué debe de hacer? Solamente copie este y al cubo de la primera expresión. Así. Y ya tiene una respuesta. Estas que le voy a enseñar son las respuestas en ambos casos, ¿verdad? Las respuestas finales y definitivas. Ahí las tienen.
Sencillo, propiedad distributiva y lo que aprendíamos la semana anterior, ¿sí? Sobre multiplicar potencias con las mismas bases. Claro, estamos tratando el caso más sencillo. Este se da cuando en la primera expresión solo hay un término. Solo hay un término porque no están separados por el signo más o por el signo menos, ¿verdad? La primera expresión que vamos a multiplicar. ¿Qué pasa si en la primera expresión no es un monomio, sino que es un polinomio cualquiera? Bueno, en esos casos aplicamos de manera reiterativa la propiedad distributiva. Sirva como ejemplo la siguiente operación. 3x más 3 multiplicado por 5x a la 2 menos 7x 4. Presten atención a este detalle que no es pequeño, ¿verdad? La primera expresión tiene dos términos, ya no solamente tiene uno. Entonces, ¿cómo procedemos en una situación como esta? Lo primero que debemos de hacer es aplicar la propiedad distributiva para cada uno de los términos del primer polinomio. Es decir, este primero lo va a multiplicar con este lo va a multiplicar también con este y este con este. Luego se pasa con este segundo. Este también debe multiplicarlo por este, luego por este y luego por este. Los resultados que le salgan de esas multiplicaciones parciales los simplifica más adelante. ¿Cómo? Reduciendo términos semejantes. Busca ver si existen términos semejantes y los reduce. ¿Verdad? A ver, chequeemos cuánto nos va a dar esto. Vamos primero con el 3x. 3x multiplicado por 5x a la 2. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo que esto queda 15x elevado al cubo? 3 por 5, 15. Y x por x a la 2, x a la 3. ¿Verdad? Luego, 3x multiplicado por menos 7x. 3 por menos 7 son menos 21. Y x por x elevado al cuadrado. Pensando en este término, por último, 3x por 4, pues solamente voy a multiplicar 3 por 4 números y la x solamente la voy a copiar. 3 por 4 son 12 y copio la x. Entonces, he terminado la primera propiedad distributiva. Ahora tengo que hacer estas, las que están en verde, que son con el número 3 nada más, ¿no? ¿Cuánto es 3 por 5x a la 2? 3 por 5 son 15 y copio el x cuadrado. Luego, 3 por menos 7x, bueno, 3 por menos 7 son menos 21 y copio la variable x. Finalmente, 3 por 4 son 12. Me queda todo esto como respuesta, pero como les he mencionado anteriormente, nos queda un pasito nada más, que es simplificarlo, es decir, reducir términos semejantes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por simple inspección, yo puedo ver si hay términos semejantes. Miren que aquí se da que tengo menos 21x a la 2 y tengo 15x a la 2. Son términos semejantes. ¿Por qué? Tienen la misma variable con el mismo exponente. No hay un término semejante para 15x al cubo. Es decir, no voy a encontrar otro término que tenga x al cubo. Solamente ese. Ese no hay que reducirlo. Solamente lo vamos a copiar. De manera similar, tampoco va a encontrar un término semejante para el 12. No hay otro numerito, otra constante por ahí con el cual reducirlo o combinarlo, pues. No existe.
Entonces, pues simple y sencillamente los que no se puedan, los copiamos. Que no se puedan combinar o reducir. Los que sí se puedan, pues los reducimos. Por supuesto, aquí en la respuesta es deseable que los polinomios vayan escritos en orden, o las expresiones en general. ¿En qué orden? Por lo general se ponen primero las variables que tienen mayor exponente, así como está este, 15x al cubo. Luego, las que tienen x a la 2, que sería menos 21x a la 2 más 15x a la 2. ¿Cuánto es menos 21 más 15? ¿Están de acuerdo en que son menos 6? Y luego, ¿cuánto es 12x menos 21x? Bueno, 12 menos 21 son menos 9, ¿verdad? Y finalmente termino por copiar el 12. Entonces, resumiendo esto, ¿qué sería? Efectuamos la multiplicación utilizando la propiedad distributiva. Una vez que ya he hecho eso, intento reducir términos semejantes. Existe la posibilidad que en algunas multiplicaciones, aún después de que usted aplicó pues de manera reiterada la propiedad distributiva, no le queden términos semejantes. ¿Puede pasar eso? Sí, perfectamente. Puede suceder. ¿Verdad? Puede pasar perfectamente. Pero uno lo intenta, ¿verdad? No prueba, a ver, hace la inspección, a ver si existen términos semejantes para reducirlo. No sé si hasta aquí, chicos, en este punto hay alguna pregunta, algo que no se entienda. Me detengo un momento para darles chance, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer sus preguntas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, de mi parte, todo bien, no se lo dan las compañías. Ok, También. perfecto. Vamos a ver entonces. Solamente mencionarles con esto de la multiplicación que hay ciertos tipos de multiplicaciones que nosotros nos los vamos a encontrar con frecuencia de ahora en adelante. Y que por lo tanto, uno debe de saber su respuesta así, rápido, de manera inmediata, sin necesidad de andarle dando muchas vueltas. Bueno, es algo parecido, digamos, a lo que nos sucede cuando aprendemos a multiplicar números. ¿Se acuerdan que lo ponen a uno a aprenderse ahí por tercer o cuarto año? Tercer o cuarto grado, tercer grado normalmente, ¿no? Viene la pesadilla de muchos estudiantes, aprenderse las tablas. Y que vayan y se las pregunten, ¿no? Y a medida que las tablas van creciendo el número, como que van volviendo más complicadas. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la tabla que más pesadilla les dio? ¿Cuál les La costó del más? 8. La del 8. Okay. No, Link, a partir la del 6 para arriba fue la más difícil de todas. La del 9. La del 9. Hey, La del 8. ¿Han visto el truquito con la del 9? ¿Cómo hay un truquito para aprendérselo? Cada vez que termina en 9 con las demás tablas. Ah, Para mí esa fue la más hermosa, junto con la del 5. Sí, ¿verdad? Si ya se sabe las tablas hasta la del 8, ya se sabe la del 9 casi. Solo tiene que aprenderse que 9 por 9 es 81. Lo que yo he visto es que la inmensa mayoría les cuesta bastante la del 7, ¿ves? Como que es especialmente aguda, ¿no? Esa es bien difícil. Pues bueno, ¿por qué uno se aprende las tablas? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué hay que aprenderse las tablas? ¿Qué creen? ¿Qué le responderían si un niño les pregunta? Ustedes tienen un sobrino, un hijo, no sé, lo que sea, y está en la escuela, y la pregunta que les hace, ¿y por qué tengo que aprenderme las tablas? ¿Qué le responden?
No, Lick, en serio, ya, porque, en serio, ¿por qué nos tenemos que aprender las tablas? Nunca entendí esa parte. Y aún, grande, no lo entiendo. Mire, a mí mi profesora lo que me dijo que me las tenía que aprender para pasar el año, si no, no. A mí cuando me preguntan eso, por ejemplo, a mis hermanitas, yo lo primero que les contesto es porque si yo tuve que sufrir para aprendérmelas, ustedes también tienen que hacerlo. Yo le diría porque si no, no pasas, así de simple. Ok, está bueno. Aunque son respuestas válidas, como que no ataca el problema de fondo, ¿va? ¿Por qué? Al menos matemáticamente hablando. ¿Por qué uno tiene que aprenderse una serie de tablas? Bueno, porque digamos que son como las piezas individuales que componen operaciones más complejas. Acuérdese, después a uno le empiezan enseñando multiplicaciones así, ahora por una cifra. Pero tarde o temprano, a usted le enseña multiplicaciones de 3 cifras por 3 cifras. ¿Se acuerdan qué emocionante era eso? ¿Sí? Usted ahí por cuarto, quinto año que le apareciera en el examen 389 por 646. Temblaba uno ante esas cosas, ¿no? Bueno, entonces fíjese, pero ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve esa multiplicación? ¿Verdad que son piezas individuales las que va multiplicando? O sea, como que dividimos el problema más grande en problemas más pequeños. Sí, porque tarde o temprano usted va a ir haciendo, bueno, 6 por 3, 18. Pongo 8 y llevo 1. Como que subdividimos el problema. Y esa es una estrategia que siempre funciona. Es una estrategia en ciencia, en matemáticas, que uno utiliza por lo general, ¿verdad? En la vida. Divide y vencerás. Es una estrategia de guerra. ¿Sí? Ustedes han visto esa película famosa, no sé, ¿verdad? Bueno, ya es algo viejita también, la de 300. La de... Era el rey de Esparta, ¿verdad? No, miento. O sí. Ya no me acuerdo muy bien, pero la han visto. Que se enfrentan dos ejércitos. Un ejército monstruoso, enormemente grande, millones, ¿verdad? Contra un ejército de solo 300 hombres. Y al final, lo que pasa es que los 300 hombres eran guerreros de primera calidad, ¿verdad? Y la estrategia que utilizó el que dirigía el ejército de los 300 era guiarlos, escoger, digamos, pues el terreno donde se iba a llevar a cabo la batalla. Y escogió que fuera un estrecho, un pasaje estrecho entre dos montañas. ¿Qué ventajas tenía ese pasaje? Pues que por ahí no iba a poder pasar el millón de, de guerreros, ¿verdad? Del otro ejército. En cierto momento, aunque aquellos tenían un millón, solo podían venir 300, 500 por esa zona. Y como ellos eran muy buenos, entonces podían enfrentarlos. Una vez que mataban a eso, pues venían los siguientes, ¿verdad? Y así por el estilo. Pero ven cómo fue una estrategia. Al final, pues, nosotros sabemos que se van a casar estos 300 y van a terminar pereciendo, pero le van a dar guerra al otro bando, por lo menos. Entonces, ¿qué hicieron? Los dividieron por secciones. Bueno, entonces aquí, de manera parecida, hay ciertas multiplicaciones que van a aparecer con frecuencia y que nosotros no queremos estar perdiendo el tiempo haciéndolas así, ¿verdad? Manualmente, a ver cuánto me da, porque aquí el tiempo es valioso. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en examen solo tenemos hora y media para responder todo, entonces también se evalúa que uno sepa hacer las cosas rápido. ¿Sí? Dos cosas son necesarias, rapidez y exactitud. Las dos cosas son fundamentales. Y la vida es así, muchachos. La vida está compuesta de momentos y de tiempo, ¿no? Y las cosas tienen plazos. Si usted trabaja, se va a dar cuenta de que en un trabajo usted le dice, bueno, mire, tiene tal trabajo y lo quiero para el lunes. Y el lunes lo quieren, que el trabajo esté bueno y que esté el lunes, ¿verdad? Si usted lo hace bien, pero lo entrega el viernes, no van a estar contentos con usted. Si lo entrega el lunes y lo hace malo, si lo entrega malo, tampoco. Ninguna de las dos sirve. Entonces se necesita velocidad y precisión. Eso queremos desarrollar. Entonces, hay algo aquí que se llaman productos notables.
son algunas multiplicaciones o algunos prototipos de multiplicaciones que nosotros tenemos que conocerlos y de antemano saber cuánto me van a dar, realizarlos mentalmente y hacerlos rápido. ¿Cuáles son algunos de esos? Por ejemplo, cuando usted tiene algo de la forma, se la voy a escribir por aquí. Y aquí vamos a estar hablando acerca de productos notables. Usted tiene la forma x más a por x más b, donde en muchos casos vamos a suponer que a y b son números, mientras que x representa o una variable o una expresión con variables. No siempre, pero es por lo general, ¿verdad? Ahora, escuchen la forma en la que yo me dirijo. Estoy diciendo, tienen la forma x más a por x más b. No le estoy diciendo son x más a por x más b. Tienen la forma. ¿Sí? Algo muy parecido a esto. Siempre que usted se encuentre con algo que tiene esta forma, ¿qué forma? Un binomio. Eso es lo fundamental que usted vea. La primera expresión es un binomio y la segunda expresión también lo es. Un binomio en el cual se repite el primer término. ¿Lo vieron? Pero los segundos términos son diferentes. Esa es la forma de la cual nosotros estamos hablando. Entonces, siempre que eso sucede, la respuesta de esta multiplicación es el término común al cuadrado más la suma de los dos términos que no son comunes multiplicado por el término común. Y finalmente, la multiplicación de los dos términos que no son comunes. Cuando usted vea en álgebra AB, significa A por B, aunque usted no ve el signo de multiplicar, ¿verdad? Se sobreentiende que es una multiplicación lo que es. Así como, por ejemplo, aquí veo, este paréntesis A más B no tiene ningún signo con la X, pero es A más B multiplicado por X. A ver, veamos ejemplos de esto. Ilustrémoslo. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos X más 5 por X más 8? ¿Cuánto debe de ser la respuesta? Sencillo. Siga esta regla. El término común al cuadrado. Ya se dieron cuenta que el término común es la X, ¿verdad? ¿Eh? Más la suma de los dos que no son comunes. Positivo 5 más positivo 8. ¿Cuánto nos da esa suma? 13. Observen, multiplicado por el término común. O sea, 13x, pues. Más la multiplicación de los dos que no son comunes. O sea, multiplique en otras palabras 5 por 8. 40. Ahí tiene usted la respuesta. ¿Cuánto es x más 5 por x más 8? X a la 2 más 13x más 40. La idea es que uno responda a esto así como cuando usted le decían, ¿cuánto es 3 por 4? 12 de un solo. Así de toque, a la primera. Para eso hay que mecanizar, ¿verdad? Ahora, ¿de verdad funciona esto? O sea, si lo hubiera hecho con las reglas que yo aprendí antes de la propiedad distributiva, ¿me hubiera dado esto? Sí, nada más que este es como el camino abreviado, es el atajo. Asegurémonos de que esto es verdad. Fíjese. Si usted hace la multiplicación acá, x por x, ¿cuánto le queda? ¿Están de acuerdo que es x al cuadrado? Si usted multiplica x por 8, ¿qué le queda? 8x.
Ahora voy con el 5. ¿Cuánto es 5 por X? 5X, ¿verdad? Y por último, ¿cuánto es 5 por 8? 40, ¿estás de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar? Después de esto hay que reducir términos semejantes. ¿Y cuáles son los términos semejantes? Estos dos. Únicamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos queda esto al final? X al cuadrado. 8X más 5X más 13X más 40. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Pero aquí llegamos de un solo. ¿Sí? Sin andarle dando tantas vueltas al asunto. Esto es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ir de un solo a la respuesta correcta. ¿Sí? Pasar de un solo a cuánto es. De manera similar, digamos, si usted tuviera X menos 2 por X más 7, usted no se preocupe de que aquí vaya un menos. Aunque aquí los dos digan más, ¿verdad? Usted lo único que tiene que entender es que esto, X menos 2, es lo mismo que si usted tiene X más negativo 2. ¿Verdad? Porque ¿qué pasa si usted multiplica aquí más por menos? ¿Cuánto le queda más por menos? Menos, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo. Si usted entiende eso, no hay ningún problema. ¿Cuánto va a dar esto? Bueno, esto da X elevado al cuadrado, el término común al cuadrado, más la suma de los dos no comunes. Negativo 2 más 7. ¿Cuánto es? 5, ¿verdad? 5X. Y finalmente la multiplicación de estos dos, que no son los términos comunes. Menos 2 por 7, menos 14. Es importante que usted cuide los signos, ¿no? Mira, ya obtuvo la respuesta correcta. X a la 2 más 5X menos 14. Entonces, siempre funciona así. La idea es que nosotros aprendamos a hacerlo de un solo. La próxima semana, bueno, no la próxima semana, la próxima clase, mejor dicho, vamos a seguir aprendiendo otros productos notables y vamos a hablar acerca de la división también.